Bueno, eso fue un poco de lo que Dios hizo el jueves, bueno, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Miraron cómo transformamos más o menos la iglesia. Yo tenía la mentalidad de dejarlo así para el domingo, solo para que ustedes vieran cómo estaba todo arreglado, pero la verdad que fue un tiempo de mucha bendición poder estar con los niños, poder celebrar. Ese es la segunda escuela de vacaciones que hacemos. El año pasado fue como de campamento, esta vez los llevamos al agua. El año que viene, no sé, Dios mira lo que nos permita hacer, pero sepan que es algo que si Dios lo permite, vamos a hacer anualmente, así en tiempo de vacaciones con los niños. Tuvimos, si no me equivoco, el primer día 16 niños, el segundo día creo que estuvieron como 19. Así a última hora, de repente los niños sumándose, pudimos hablar con sus papás, lo cual fue muy bueno. Les agradezco en el Señor a todos los que ayudaron, vinieron, sirvieron, pasamos. O sea, el miércoles fue súper interesante. Aparte que estuvo muy bonito el tiempo compartiendo y arreglando. Ese mismo miércoles que ustedes saben que era 19 de julio, un techo en el último techo se vino, el viento se trajo todo el techo y a esa hora hay otras fotos por ahí donde nos estábamos subiendo, tratando de arreglar, reparar y todo. Entonces fue muy bueno. Pero gloria al Señor por el tiempo. Miren, comparado al año pasado, o sea, esta vez hubieron más manos ayudando, más niños sirviendo, o sea, la verdad que fue de mucha bendición. Así que antes de comenzar, decirles gracias por su trabajo y por su servicio, realmente, y les ruego orar por todos los niños que vinieron, ¿no? Por la familia de esos niños que puedan acompañarnos a la iglesia. Y bueno, antes de seguir, oremos. Dios mío, gracias por tanta bondad, Señor. Gracias por tanta misericordia en nuestras vidas, por tu paciencia, por cada una de las personas que has traído a la iglesia, los que han escuchado tu evangelio. Dios, te suplico, te ruego por esta iglesia, Señor, para crecer en confianza en ti, Señor, crecer en nuestro caminar en fe, en tomar pasos de fe, Señor, en obediencia a Dios. Ruego, suplico para que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento a la preciosura de tus promesas, Señor, de tus mandatos, Padre, que haya un anhelo incesante en cada uno de nosotros de conocerte más y más y más, seguirte, Señor, adorarte como lo hemos estado haciendo ahorita en la mañana, Dios. Rogamos por familias, Dios, que puedan venir, que podamos servirles, amarles, Señor, que puedan conocerte y venir de tinieblas a la luz, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, si tienes una Biblia, por favor, Génesis 41, versículo 47 al 57. Dice, la tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. El primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento, y Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Amén. Bueno, hemos estado viendo la historia de José, ¿no? Y ahorita viene algo muy interesante, un pequeño paréntesis para cuando ya él se encuentra con sus hermanos, que es algo muy bello que estudiar.
Pero lo interesante es la mentalidad y el corazón de José hasta el momento. Si lo piensas un poco, él ha sido golpeado, ha sido abandonado, ha mentido en su cara, le han quitado todo lo que tenía, ha sido despreciado por su familia, ha sido encarcelado, le han quitado sus ropas, pero a pesar de todo eso, y eso ha sido en Egipto, en la mayor parte de lo que le ha sucedido, vemos que él sigue trabajando. O sea, a pesar de todas esas circunstancias, o sea, piénsalo, a pesar de todos los golpes que ha recibido en la vida, sigue trabajando, sigue con el anhelo y el deseo de glorificar a Dios con todo lo que hace, sigue sirviendo, sigue amando, sigue caminando hacia adelante. Y eso nos debe hacer pensar porque normalmente tú y yo condicionamos nuestro esfuerzo, ¿no? Si me siento cómodo, trabajo bien. Si me siento bien remunerado, trabajo bien. Si me siento maltratado, hago lo necesario. Si me siento que no me gusta, si estás en un trabajo de 8 a 5, a las 4:50 tienes todo recogido porque tienes que estar listo para salir, ¿no? Si te sientes maltratado, haces lo necesario. Si te piden servir a alguien y esa persona no te agrada, lo piensas 2 veces o no lo haces, o lo haces a regañadientes. Decimos algunas veces, y esto es interesante, pero si yo me acerco a cualquier iglesia y yo empiezo a preguntar cuál es tu don, o sea, cuál es el don que Dios te ha dado, y yo les aseguro que una gran mayoría de la iglesia va a decir servicio. Mi don es servir, se los aseguro. O sea, cualquier lugar que vayan, la gran mayoría dice mi don es servir. Pero de nuevo, condicionamos el servicio. Y yo te preguntaría, si el don fuera servir realmente, si tu don fuera servicio, ¿lo harías solo cuando alguien lo merece o lo harías cuando te sientes con fuerza? ¿Lo harías cuando estás cómodo o lo harías solo cuando te sientes de ánimo? Por supuesto que no. Si tu don es servir, sirves en todo momento, ¿no? En cualquier circunstancia. Es como madres que están aquí, es como que yo les diría, ustedes en algún momento piensan en no ser madres, tal vez sí quisieran un descanso, pero nunca dejas de ser madre. Sigues adelante, sigues sirviendo y amando a tus hijos. Pero igual, en la iglesia, el don de servicio es visto como algo normal, o sea, debería ser, pero no es apreciado, no es hecho de la forma que se debe, sino que sucede solo cuando sientes ganas. Sucede solo cuando no amaneció lloviendo como hoy. Debemos de aprender de lo que Dios hizo en el corazón de José y en lo que Él hace de todo creyente. Aquel que verdaderamente vive en el Señor y está con el Señor no tendrá problemas para servir a otros. Es la verdad. Vives para el Señor vive en ti, estás meditando en Él constantemente. Marcos 12, 28 al 31. Yo sé que lo conocen, lo han escuchado muchas veces, seguro. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Cuando uno de los escribas se le acercó, lo oyó discutir, reconociendo que Jesús lo había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento, el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego la siguiente parte, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. A ver, 31, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquel que está meditando en el Señor constantemente ve su misericordia, sus bondades, su corazón. El texto nos enseña, o aquel que medita en el Señor, el resultado natural va a ser querer servir a Dios, amar a sus hermanos. El resultado natural, no hay algo más. O sea, piénsalo de esta manera. Estás conociendo más y más al Señor. ¿Crees que el resultado va a ser amarte más a ti mismo? O sea, vivir para tu propio reino. Nunca va a ser eso. Otra cosa que vemos en la historia de José es que no debemos de tener ningún sentido de seguridad en la prosperidad. O sea, no debe de haber en tu mente o en tu corazón, en el momento que yo tenga X cantidad de dinero, en el momento que yo tenga X cosa, voy a estar tranquilo, voy a tener seguridad. La seguridad que da el dinero es falsa por completo.
no existen. Hace poco estaba viendo un video que decía que el dinero divide. Yo, qué interesante la perspectiva de este hombre. El dinero divide, pero la seguridad que el dinero es falsa. Pensar que el dinero traerá felicidad a tu vida o a tu corazón es una mentira. Y ustedes podrán contestarme inmediatamente, ¿cómo lo sabes si tú no tienes dinero? No, eso lo dice solo alguien que no tiene dinero. Entonces, normalmente es lo que te dice la gente. Pero bueno, en la historia de José miramos eso en Faraón. Este hombre tenía todo el dinero del mundo, pero recuerden, 2 domingos atrás o 3 domingos atrás, él estaba afligido. Tenía sabio, un séquito de gente detrás de él, palacio, dinero, todo, pero su corazón estaba afligido hasta que escuchó la palabra de Dios por medio de José, interpretación de su sueño. Y por otro lado, yo sé que tú conoces gente aquí en Matagalpa que tiene dinero. Yo sé que tú conoces gente que diría, ellos son muy cómodos, no tienen problemas económicos. O conoces historia de gente famosa que tiene mucho dinero, pero, sabes, terminan suicidándose o son infelices. O sea, y ahí tienes tu ejemplo. Gente que tiene todo el dinero, que tiene todas las comodidades, no son felices porque tienen en su cuenta bancaria millones y millones. Si tu meta es tener dinero para tener felicidad o tranquilidad, déjame decirte que lo estás buscando con algo que es como la espuma. Viene y se va rápido. Nunca llegará a la felicidad verdadera y genuina. Ahora, con esto no me malentiendan. No estoy diciendo que es malo tener dinero. No estoy diciendo, ok, entonces seamos todos pobres y los pobres somos felices. No es eso. No estoy dando a entender eso para nada. Pero sí aprendemos en la vida de José, que ya sea en abundancia o en escasez, tu mirada, tu consuelo, tu anhelo, tu gozo, o todo lo que tú eres, tu corazón, tiene gozo en Él, en el Señor nada más. Debemos estar atentos a que nuestro gozo venga solo de Él, solo del Señor, y que nuestra fuerza para seguir adelante sea solo de Él. No porque, tengo tanto en el banco, entonces puedo seguir una semana más. No puedes pensar así. No es posible, no es correcto. Es como la parábola del hombre rico que tenía mucho dinero. Si estás en Marcos, solo acércate un libro más adelante. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, un libro adelante de Marcos. Esta parábola del hombre rico que tenía mucho y quiso levantar graneros. Él se dijo a sí mismo, bueno, he hecho mucho dinero y no me alcanza mi granero. Los voy a derribar y voy a poner unos nuevos. Y Cristo, Él está enseñando y enseña lo que significa poner tu mirada en el dinero. Lucas 12, versículo 16 al 21 dice, la ley y los profetas, estoy en Lucas 16. Lucas 12, versículo 16 al 21. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y más o menos así estamos con José. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mi granero y edificaré otro más grande y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El pasaje de hoy narra el nacimiento del primogénito de José. Y es interesante. Y luego Manasés y Efraín. Sus nombres demuestran mucho de cómo estaba la mente y el corazón de José. En qué estaba pensando él. Normalmente yo recuerdo la primera vez que cuando mi esposa Giselle me dijo que Santiago venía, yo estaba contento y muy atemorizado al mismo tiempo, ¿no? Porque yo no había tenido un padre que me haya guiado, que me haya, en todo caso, criado. Mi padre abandonó mi hogar desde los 2 años. Entonces, cuando vino la noticia de Santiago, yo estaba muy contento. Y ahora piensa José, este es su primer hijo. Después de tanta aflicción, ¿te imaginas el corazón de este hombre? Saber que venía él. Y uno busca normalmente, el primer nombre de tu hijo
tiene mucho significado. Ya cuando tienes más, ya como que el que vos querrás, pero normalmente con el primer hijo hay peleas siempre. Y si es la primera hija, también como hay peleas sobre quién le pone el nombre. Pero es interesante José, el primer nombre que pone a su hijo Manasés. Imagina que José entre en su casa, Manasés significa me ha hecho olvidar, ¿no? Él lo dice en Génesis 41, me ha hecho olvidar las aflicciones. Entonces imagina a José entrando a una casa diciendo, muy buenos días, entonces, y viene con sus dos hijos caminando, no sé, buen brazo, ¿y quiénes son estos dos pequeños? Entonces José dice, él me ha hecho olvidar y me ha hecho fructífero, ¿no? En la tierra de mi aflicción. Entonces es interesante porque cualquier egipcio hubiera dicho, ¿y qué te ha hecho olvidar? ¿O cómo te ha sido fructífero? Entonces hay una oportunidad constantemente para José de proclamar al Dios Todopoderoso y lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces piénsalo, o sea, a pesar de tanto sufrimiento, José sigue diciendo, el Dios Todopoderoso me ha hecho olvidar. El Dios Todopoderoso me ha hecho fructífero. A pesar de tanto, su corazón sigue descansando en Él, sigue viendo al Señor. Las dificultades no lo ha hecho crecer enojado. Entonces, cada vez que José hablaba de su hijo, él estaba pensando en Dios y cómo Dios lo ha guiado hasta ese punto en su vida. Y en ese punto debemos de recordar algo interesante. ¿A quién se le está escribiendo este libro? Era el pueblo de Israel. O sea, Moisés se está escribiendo y está contando esta anécdota al pueblo de Israel, a ellos que se les había hecho una promesa, la tierra prometida, y ahora están viendo a este José que estaba en esa tierra de Egipto, que era un esclavo, como todo el pueblo de Israel era un esclavo, y Dios lo había hecho fructífero a José. Y entonces todo el pueblo de Israel debe haber dicho, bueno, si Dios ha hecho esto a este hombre, seguramente a nosotros también. Así que José coloca estos nombres muy representativos a sus hijos, Manasés y Efraín, y sigue demostrando dónde están las convicciones de su corazón. Ha sufrido José bastante. ¿Y dónde está su corazón? En el Señor todavía, viéndolo a Él. Así que en el nombre de su hijo aprendemos dos cosas. Uno, Dios es quien le hizo olvidar su miseria. Dios fue quien le hizo olvidar su miseria. En el libro de Job 11, 13 y 17, uno de los amigos de Job hace ese mismo comentario. Si te portas bien, básicamente dice, vas a olvidar todas tus miserias y va a ser como agua que pasa, dice la Biblia, como agua de río que pasa por ahí. Algo que sabes que sucedió, pero ya pasó. Y quiero que vea esto, ¿no? Dios es quien hizo olvidar la miseria y no es exclusivo solo para José. Lo miras en José y lo miras en todo el Evangelio. Dios es quien se encarga. Y eso es interesante porque no es el dinero. O sea, no fue como que José dijo, bueno, ahora tengo una casa, tengo esposa, tengo dinero, soy el segundo después de Egipto, ya olvidé todos mis problemas. No, Dios me hizo olvidar. Número 2, Dios sigue teniendo el control. Fue hecho fructífero en tierra ajena. O sea, en tierra ajena, en un lugar donde no tenía amigos, familia, conexiones, fue hecho fructífero incluso en la tierra que lo hizo sufrir. La misma tierra que lo esclavizó, la misma tierra que lo puso en el calabozo, fue la tierra que Dios usó para hacerlo fructificar. Dios tiene el control. Y ahora meditemos en el hecho de que José pone nombre a sus hijos en el tiempo de prosperidad. Pero él sabía que venía después la sequía, ¿no? Venía el hambre. José sabía muy bien lo que se acercaba. Sus hijos nacen justo antes del tiempo de sequía. Él tiene a su hijo en el tiempo de prosperidad y cualquier persona podría entrar en temor. O sea, sabes lo que te viene por delante. Sé que estos 7 años es abundancia, pero luego vienen 7 años de hambre. Cualquier persona podría tener temor. Y sin importar lo bien que te hayas preparado, seguiría habiendo temor. Y eso me hace recordar a los tiempos de COVID y todo el 2018, todas estas cosas que han pasado en nuestro país hasta el momento.
¿Recuerdas algo chistoso que antes ibas al súper y no encontrabas papel higiénico? O sea, ¿recuerdas eso? No fue hace poco, pero no encontrabas papel higiénico. Es interesante ver las prioridades de las personas en esos tiempos. Era muy interesante ver qué era lo que priorizaban. Todos se prepararon de la mejor manera que pudieron, sabían que venía algo complicado, que no podían manejar, no podían controlar. Pero te pregunto, ya que hemos pasado ayer, levantaron las restricciones para entrar al país, éramos los únicos. Pero ahora que ya ha pasado todo eso y te pones a reflexionar, te pregunto, de todas las historias que escuchaste, de todas las cosas que viste, de todos esos que fueron a gastar, no sé, sus ahorros, o que compraron todas las cosas que compraron, de todas esas personas te pregunto, todo lo que hicieron les quitó el miedo. Todo lo que hiciste tú te dio verdadera paz. O sea, fuiste, saliste, compraste, ¿no? Trajiste algo para tu casa, que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero trajiste lo que pudiste para tu casa y te dio verdadera paz. Realmente te trajo consuelo. Imagina hoy saber con seguridad que mañana comienzan 7 años de hambre. 7 años. O sea, el tiempo de COVID fue difícil porque no encontraba ciertas cosas. Incluso hoy no encuentras algunas cosas. Pero imagina, hoy sabes, 7 años de escasez. Sin importar lo mucho que te esfuerces, sin importar los contactos que tengas, vienen 7 años de escasez. ¿Cómo te sentirías? Sin importar la cantidad de dinero que tengas. ¿Cómo te sentirías? Pero mira, José sabe que eso viene. Y cómo nombra a su hijo, cómo está su corazón. No lo ves dudando del Señor. Él ha hecho, se ha esforzado, ha trabajado, lo ha seguido, lo ha escuchado. Y viene y coloca, nombra a su hijo Manasés y Efraín. Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha hecho fructificar. Y es un poquito irónico porque mañana vienen 7 años de hambre, de sequía. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus ojos? En el Señor. Él está seguro en Él, cimentado en Él, confiando en Él, caminando, sirviendo, amando. Al nombrar a su hijo de la forma que lo hizo, vemos que el dinero y la comodidad no lo hacen olvidar al Señor. No lo hacen. Y también vemos que estar en una tierra lejana no le ha hecho olvidar al Señor. Y saber que vienen tiempos difíciles y hambre y sequías no le hacen olvidar al Señor. Él sigue descansando en Él. O sea, y eso, hermanos míos, es un gran regalo. Es un gran regalo que tú tengas seguridad en tu corazón. El Señor es fiel. Él tiene el control. Él hace lo que debe hacer y su voluntad es buena y perfecta para mí. Él sabe lo que mi corazón necesita. Yo confío en Él. Ese es un gran regalo. Cuando José pone nombre a su primer hijo, él no lo explica de esta manera. Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo y toda la casa de su padre. Y hay como decisiones divididas al respecto de esta frase. Cuando él dice que lo ha hecho olvidar su trabajo y la casa de su padre, hay algunos que dicen como algo así como que cómo se atreve a decir que ha olvidado la casa de su padre. Está olvidando la promesa de Dios, le dio a su padre Abraham de la tierra prometida y es como que, ¿cómo es posible? Puso la mirada más como en su comodidad que en otras cosas. Pero hay otros que dicen también, de hecho Lutero dice esto, Dios le quitará la confianza que puso en su padre porque Dios es un Dios celoso y no permitirá que el corazón tenga ningún otro fundamento en el que confiar sino solo en Él. Ningún otro fundamento. Así que con eso yo te diría, aquel que no tiene otra opción más que postrarse ante el trono de Dios, no está en desventaja o en desesperación, sino que está en el mejor lugar del mundo. Si te encuentras en un momento en tu vida que la única opción que sientes es postrarte ante el trono de Dios, estás en el mejor lugar del mundo. No estás en desesperación. Mañana no hay alimento y estás postrado delante del trono del Señor suplicando. Estás en el mejor lugar del mundo. Te sientes cargado, abatido y te postras delante del trono de Dios. Qué bendición que tuviste esa aflicción para postrarte delante de Él. Estás en el mejor lugar del mundo.
A mí me pareció algo parecido. Había pasado mi desierto, un tiempo complicado, casi la muerte de mi primer hijo, la muerte de mi padre, sin empleo. Había pasado mi desierto, pero luego de un tiempo de dificultades, de repente vinieron esos 7 años, que no fueron 7 años, pero el tiempo de las vacas gordas en nuestra vida. Y en ese momento yo recuerdo muy bien haber dicho un momento, haberme parado y dije, bueno, Señor, las cosas se miran bien. Tengo un buen trabajo, tenemos una casa, tengo un hijo, hay un vehículo, puedo sostener a mi familia, estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy bien. Si mi vida es así por el resto, hasta que me muera, te lo agradezco, estoy muy bien, gracias. Me acuerdo haber dicho, estoy satisfecho, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para nosotros. Y lo último, diría yo, lo último que Dios quiere ver en un creyente es conformidad. Ya estoy bien, así está bien. Conformidad o acomodarnos. Acomodarse para un creyente puede ser muy desastroso, lo es. Pensar que ya es suficiente lo que sabes de la Biblia, ya es suficiente lo que oras, ya es suficiente lo que haces, ya es suficiente cómo sirve, ya es suficiente lo que estoy haciendo, es desastroso para el corazón. Para tu vida en Cristo es desastrosa. Eso no debería existir en el vocabulario del creyente. Siempre debe haber una ambición santa, siempre debe haber una ambición santa de más, de conocerlo más, de orar más, de estar más lleno de Él, de servir más. Siempre debe haber una ambición santa, de darlo a conocer más. Y entonces en ese momento de mi vida, Dios pone 2 caminos. En ese momento donde yo he dicho, estoy satisfecho, así está bien mi vida, Dios pone una decisión, algo en mí, la decisión de quedarme con un buen salario, un trabajo estable, o dejar todo eso y obedecer al Señor y seguirlo. O sea, Dios pone delante de mí la oportunidad de servirlo tiempo completo de una manera que yo no lo esperaba. Y en cierta manera hoy entiendo que Dios me está haciendo algo. Él me estaba como preguntando, ¿quieres que yo sea tu todo, tu regalo? ¿Solamente yo o quieres tu propia vida? No, ahí estaba yo. Ya tenía todo lo que humanamente hablando podría desear tener. Ya lo tenía. No, ya después de eso es una mejor casa, un mejor carro, una mejor educación. Todas esas cosas siempre pueden ser mejor, siempre, siempre, siempre. Pero ya tenía, o sea, no necesitaba más, estaba contento. Mi esposa, mis hijos, un techo y ya, estaba contento. Y Dios pone de repente, ¿quieres que yo sea tu todo, tu regalo o quieres tu propia vida? Él estaba abriendo la puerta del ministerio para llevarme al ministerio. Entonces tenía la decisión de quedarme callado o simplemente obedecer. Le agradezco al Señor por, ustedes ya saben la respuesta, aquí estoy. Le agradezco al Señor por ese día. Ese día un versículo en mi mente y en mi corazón hizo clic como nunca antes había hecho clic. Deuteronomio 18, 1, 2, si lo puedes buscar. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 y 2. Estas son las ordenanzas para los sacerdotes, lo que a ellos les correspondía. Dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrá posesión ni heredad con el resto de Israel. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. Y luego viene la parte maravillosa, el versículo 2. El Señor es su heredad, como les ha prometido. El Señor es su herencia. El Señor es la herencia del creyente. El Señor es su herencia. Mira, ellos estaban, si miras hacia atrás, estaban redistribuyendo la tierra entre todas las tribus. Y luego vienen los levitas y dice básicamente, el Señor es su herencia. Estar con Él, servirlo, ese es su tesoro. Y ellos eran los más privilegiados. Estaban con el Señor, servían al Señor, conocían al Señor, estudiaban al Señor, el Señor les proveía. El Señor es la herencia del creyente.
Ahora, con esto no estoy diciendo que ustedes deben hacer lo mismo. Dejen sus trabajos, sirvan al Señor tiempo completo. No estoy diciendo eso. O sea, el Señor tiene un plan para cada uno de ustedes, muy particular, en su lugar donde están con sus familias. Y si Dios en su momento quiere llamarte al ministerio de tiempo completo, lo hará y nada lo detendrá. Pero lo que sí, para el creyente, el Señor es su única y más preciada herencia. O sea que ese es mi ánimo para ti, mi consuelo para ti. José estaba contento en el Señor en abundancia y ahora viene la escasez. El Señor era su más preciada herencia. Y eso debe ser lo mismo para ti. El Señor es tu herencia y quiero que lo veas. Él tiene que ser más precioso que el carro por el que estás ahorrando, que la casa que deseas, que el trabajo que anhelas, que el salario que quieres, lo que sea. Él debe ser más precioso para ti porque Él es tu herencia. José recordaba sus aflicciones, él recordaba todo lo que había pasado. Recordaba la casa de su padre, recordaba a sus hermanos, no se había olvidado que había sido vendido, pero está agradecido con el Señor. En este momento está agradecido con el Señor. Incluso el Señor le construyó una casa donde él menos lo esperaba. Piénsalo, 17 años atrás, si le hubieras preguntado a José, ¿dónde? Bueno, mi papá me va a dar de herencia aquí, yo tengo la primogenitura, entonces voy a tener todas las cosas. Y el Señor, no, Egipto. Él nunca hubiera dicho que sí a eso. Pero fue Dios quien lo hizo olvidar. Mira, no fueron sus posesiones. Quiero que veas eso. No fueron sus posesiones. O sea, fuiste lastimado. Un mejor carro no te va a hacer olvidar. Un nuevo guardarropa, unos zapatos, no sé, un trabajo nuevo no te va a hacer olvidar. Dios lo hizo olvidar. Nada se puede hacer sin su consentimiento, decía Faraón de José. Tenía poder. Pero si vamos y le preguntamos a José, José te diría, no sería el hombre que soy hoy si no hubiera sido por todas estas cosas que me han pasado. Te aseguro que no daría otra respuesta. O sea, entonces cuando vemos el nombre Manasés, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo, no debes entender como que si ahora José está satisfecho de estar en Egipto. No debes de entenderlo así, que el pensamiento de su casa, su hijo, o los pensamientos de su padre, o el dolor que venía, a lo mejor ha sido cubierto porque ahora tiene una mejor casa, ahora tiene un hijo. Sino que ahora lo que él ve es la mano del Señor. Él ve a Dios obrando por toda su vida en cada detalle. José podía mirar hacia atrás, mirar todo lo que ha pasado, o sea, mirar los últimos 17 años de su vida, 13 años de su vida, mirar hacia atrás y él decía, gracias Señor por todo esto. O sea, piénsalo. Gracias Señor por estar en el calabozo. Gracias Señor porque mis hermanos me vendieron. Si no fuera por eso no podría estar aquí hoy. No podría estar ayudando a esta gente como lo estoy ayudando y más adelante ayudar a toda su familia como lo vamos a ver que lo va a hacer. No hubo resentimiento, no hubo murmuraciones, quejas, no hubo enojo, no hubo amargura. José podía mirar hacia atrás y pensar qué hubiera, y decir, si hubiera encontrado a mis hermanos en el primer lugar donde lo busqué, y si a lo mejor cuando no hubiera estado esa cisterna, y si a lo mejor no hubiera pasado toda esa gente y me comprara, y si a lo mejor me hubieran vendido a otro hombre y no a Potifar, y si a lo mejor su esposa nunca hubiera hecho lo que hizo, y si a lo mejor en la prisión, en el calabozo, tantas cosas. Y José pudo decir, ¿qué sería de mí si alguna de estas cosas no hubiera ocurrido? José ve ahora con una mayor claridad que nunca que todos esos sucesos que fueron tristes, golpearon, quebrantaron su corazón, lo hicieron llorar o lo hicieron pasar noches en desvelo, dolores de cabeza, no sé, desesperación. Ahora él ve todas esas cosas como que fueron pasos en el único camino concebible hacia su posición actual. Y eso es increíble. No, gracias Señor.
por la pérdida de mi bebé. Me mostraste tanto y me enseñaste que tú eres fiel, que cuidas de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la pérdida de mi trabajo, por la muerte de mi padre, por la muerte o la enfermedad que has puesto en mi cuerpo. Me has hecho descansar más en ti, apreciarte más y ver qué tan generoso fuiste conmigo en el pasado y yo era tan mal agradecido. Gracias, Señor. Fueron pasos en el único camino concebible hacia la posición actual. Poner la mirada en el Señor, el deleite en el Señor. José tiene deleite en Dios, en la abundancia o en la escasez. Confianza en Dios en el hambre o en la saciedad. Seguridad en Dios. Él sabía que no había otro como Él. A nadie más iba a ir y a nadie más iba a escuchar. Él estaba con su padre y escuchó de este Jehová maravilloso y luego fue llevado a Egipto, conoció todos los dioses de Egipto y siguió viendo que no hay otro Dios como Jehová. Fueron cada uno de esos pasos que lo llevaron a ver esta maravillosa verdad. Era un gran privilegio. Estaba en una situación que muy pocos pueden apreciar. Al inicio no lo vemos y en el momento tú y yo no lo percibimos. Duele. Pero cuando esperamos en el Señor, ese es el resultado. Lo que vemos en José, reconocemos que cada paso, cada evento ha sido para que sea llevado hacia el Señor. Ya sea en la tierra o en el cielo. Pero lo ves. Llegas a ese punto y dices, Señor, gracias. Por alguna razón tu corazón tiene paz y dices, no pudo haber sido diferente. Yo miro que eso lo hiciste para mí porque conoces mi terco corazón y lo necesitaba. Necesitaba que fuera así. Así que Dios, gracias. José vio todas sus adversidades, vio que toda su prosperidad venía del Señor. Fue Dios quien lo trajo en Egipto, fue Dios quien lo puso en la cárcel, fue Dios quien lo llevó a Potifar, fue Dios que trajo al copero y al panadero. Todo fue Dios. Fue Dios quien lo sacó de ahí y ahora fue Dios quien lo colocó como segundo en Egipto. Y así vemos que José llama a su hijo Manasés. Dios le había hecho olvidar todo su trabajo. Y no quiso decir que el recuerdo de su trabajo fue borrado. No quiere decir de que José borró por completo los últimos 13 años de su vida. Ya no están. Si me pregunta quién era el copero, no me acuerdo de él, cuál copero, no era así. Sino que todas esas horas de sacrificio no era que ya no estaban o que ya no las recordaban. Obviamente él recordaba a Potifar, obviamente recordaba al copero, al panadero, pero el nombre que él le pone a su hijo, Manasés, prueba que en cierto sentido todavía lo recordaba todo, pero Dios se había encargado de ello. Dios había trabajado. Y eso pone una frase en mi cabeza. Ustedes han escuchado que se dice mucho para perdonar debes de olvidar. O sea, hay bastante para perdonar debes de olvidar. Yo te diría, ¿cómo puedes recordar las misericordias de Dios? ¿Cómo puedes apreciar las misericordias de Dios? Disfrutar en gran manera las misericordias de Dios si olvidamos por completo los males que hemos sufrido. ¿Cómo puedes recordar si olvidas por completo los males de los que Dios te ha librado? ¿Cómo puedes? O sea, si olvidamos los males que hemos sufrido, no apreciaríamos las misericordias que Dios nos ha dado. No podrías. Realmente no podrías. Y la prueba es sencilla. Te voy a dar dos, tres ejemplos sencillos. Si a lo mejor en tu juventud caminaste mucho, esto tal vez va a ser un ejemplo para los mayores, pero si en tu juventud caminaste muchísimo y de repente alguien te regaló una bicicleta, esa bicicleta se vuelve un tesoro porque ahora llega más rápido, cubre más terreno, vas a más lugares. Y entonces aprecias esa bicicleta que no tenías antes, pero lo aprecias recordando las veces que desgastaste la suela de tus zapatos por caminar tanto. ¿Cuántas veces tuviste que cambiar y ahora con esta bicicleta puedo andar? Si vas al hombre de campo y el hombre de campo que no tiene un caballo o un burro y anda cargando todas las cosas,
y de repente consigue un caballo, ese hombre aprecia ese caballo. O sea, se vuelve como el machete, ¿no? Que un hombre de campo sin machete es como que si no fuera de campo. Entonces, pero ahora con un caballo es como que el hombre viene y recuerda los días, las mañanas que amenazaba dolido, amanecía con un dolor de espalda por los 10 sacos que me cargué de arroz, frijoles, lo que sea, de papa, de zanahoria. Ahora con el caballo se lo monto y puedo hacerlo más rápido. Entonces este hombre recuerda su dolor, pero ahora mira las misericordias del Señor. No. Así que podemos decir que José sí olvidó sus miserias. Sí lo hizo, pero las recordaba como aguas que pasaban. Y ahora mira la belleza del Señor, la misericordia. Eso es lo que hace el Señor. Hay un amargo recuerdo en tu corazón. Él lo cambia con el Evangelio. Él lo cambia con su palabra. Él lo cambia con sus promesas. Él lo cambia al darte seguridad de salvación a ti. Él cambia todo eso, lo transforma, lo quita, te da un corazón nuevo, una vida nueva, para que ahora veas qué es servirlo a Él, qué es seguirlo, qué es conocerlo. Y compara eso con tus aflicciones pasadas y dices, no es nada comparado con conocer al Señor. No es nada. Así que con estos ejemplos te pregunto, ¿realmente tienes que olvidar para perdonar? ¿Realmente? Yo diría que no. Pero encuentras que Dios tiene el control. Encuentras que el Señor es misericordioso. Encuentras que el Señor te estaba sosteniendo. Encuentras que el Señor estaba ahí. Así como José, te encuentras al Señor en el calabozo, encuentras al Señor en la esclavitud, encuentras al Señor cuando te querían golpear, vender, matar, lo ves. Y el Señor se encarga de todo enojo, lo usa para moldearte, para que tú encuentres consuelo y gozo en escasez o en abundancia. Para que tu corazón esté tranquilo, aunque sepas que mañana vienen 7 años de hambre. El Señor es fiel. Mira, ahora José tiene casa, es libre, tiene esposa, tiene hijos, tiene una posición de respeto, pero nada de eso lo ha distraído de ver al Señor. Nada de eso. El Señor es primero. Así que, para terminar, hagamos que Dios sea real en nuestras vidas. O sea, más práctico, no sé, no lo puedo lograr poner delante de ti como hoy, pero que Dios sea real a nuestras vidas diarias, que Él sea la razón de todo. Él siempre debe estar primero en todo. Él debe ser la razón de tu gozo. Él debe ser a quien debes voltear a ver cuando hay aflicción. Él debe ser a quien debes de voltear a ver cuando hay abundancia. Él siempre. Cualquiera que sea nuestro camino, abundancia o escasez, Él está siempre cerca. Él está escuchando. Él te guarda, Él te guía, Él te cuida. Él te hará prevalecer, fortalecer. Él te hará ver sus preciosas promesas. Por otro lado, recordemos el pasado de José. Su pasado no lo condiciona. A menudo dejamos que las circunstancias nos digan cuánto debemos de orar, cuánto debemos de trabajar, cuánto debemos servir a otros, cuánto debemos amar, ¿no? El consejo muy a menudo que escucho a las personas es, no seas tonto, la primera oportunidad que tengas, agarrarla, porque si no velas por ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Eso es todo lo que se maneja hoy, así es la mentalidad. Si alguien tenía motivos para pensar así, era José. Si alguien iba a escuchar un consejo así, digamos, no seas tonto, José, era él. Él era un hebreo en tierra egipcia, sin familia, solo, sin amigos. Entonces, si alguien debía tener esa actitud, era él. Pero lo que vemos en su vida era alguien que trabajaba, que servía en todo, a pesar de todo. Sirve a otros con esmero, es esforzado, ama a su esposa, ama a su hijo, ama al Señor. Y pronto veremos que está dispuesto a perdonar a sus agresores. Ya vamos a entrar a eso. Está dispuesto a perdonar, recibirlo sin nada a cambio. ¿Cómo pudo lograr eso? Muriendo a su yo y viviendo para el Señor. Haciendo las cosas de corazón para el Señor y no para los hombres. Muriendo a Él y haciendo las cosas para el Señor y no para los hombres. Si José pensara
yo merezco. Digamos que estas palabras salen de la boca de José. Yo merezco. Él estaría trabajando y haciendo las cosas que está haciendo. Estaría sirviendo de la manera que lo está haciendo si él dijera, yo merezco. Por supuesto que no. Pero más bien en su corazón hay una mentalidad que dice, el Señor me ha dado vida cuando yo era su enemigo. El Señor me ha rescatado, me salvó, me cuida. Su plan es perfecto, su voluntad es siempre buena, aunque yo no la vea o no la entienda inmediatamente, mi corazón le pertenece. Y cuando estás ahí, piensas así, con razón estás sirviendo. Con razón no hay problema de amar al de al lado, saludar al de al lado. ¿Cómo puedo orar por ti, hermano? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te sientes? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Qué te ha enseñado el Señor en esta semana? Medita en todo lo que el Señor ha hecho en la vida de José y en la nación de Egipto. Él le ha dado alimento en abundancia a una nación idólatra y va a usar a esa misma nación y a José para salvar a otros. Y eso es increíble. Dios perseveró a José, lo fortaleció, protegió su corazón, lo hizo olvidar todo mal hecho en contra de él en tierra ajena o desconocida. Yo te preguntaría, eso es impresionante, ¿no? O sea, te hice un resumen muy corto, pero es impresionante todo lo que Dios ha hecho en la vida de José y lo que está haciendo en toda esta nación. Es impresionante. Pero te diría, Dios puede hacer mucho más en ti. Eso no es nada para el Señor. Realmente no lo es. Él puede hacerte olvidar y perdonar verdaderamente. Él puede fortalecerte para servir y amar verdaderamente. Él puede sostenerte en medio de la oscuridad. Él puede darte un nuevo corazón hoy. Él puede lavarte, sanarte, hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer que vive para Dios y que se deleita en Dios. Ay. Después de todo lo que hemos escuchado, te lo pregunto muy en serio, ¿puede o no puede hacer todas esas cosas el Señor? Amén. Él puede. Claro que sí. Entonces te diría yo, no esperes más. No veas a otro lado. No encuentres gozo en otro lugar. No hay forma. O sea, ¿por qué? Mira, y eso es lo increíble. Lo sabes. Lo sabes. Lo has visto. Lo has escuchado. Pero nuestro corazón torpe va para otro lado y ve otras cosas. Confía. Busca otras cosas en lugar del Señor. No esperes más ni ven a Él. No esperes más, escúchalo a Él. No esperes más, cree en Él. Confía en Él. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de haber visto otro lado, de haber esperado en otras cosas y ven al Señor. Y ven. Has corrido lejos, has cerrado tus oídos, no has querido obedecer. Arrepiéntete y ven al Señor. Él hará el resto. Porque te pregunto yo, sinceramente, ¿qué ha hecho José a estas alturas? Permanecer firme. Nada más. Confiar en el Señor. Sinceramente. Ha trabajado duro, pero ha permanecido firme y confiar en el Señor. El Señor se encarga del resto. Su plan se cumple. Su voluntad es perfecta. Tu trabajo y el mío, confiar en Él. Conocerlo a Él. Depender en Él. Mirarlo a Él. Que tu corazón encuentre deleite solo en Él. Nada más. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, mi Dios, por lo que nos enseñas, cómo necesitamos ser recordados, Dios, que tú eres fiel y que nosotros somos ovejas tontas, Dios. Llévanos a tu redil de regreso, por favor. Te lo suplicamos, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que te busquemos solamente a ti, Señor, te anhelemos solamente a ti, conozcamos solamente tu palabra, Señor, vivamos para ella, para ti, para obedecerte y glorificar tu nombre, Señor. ¿Cómo lo necesitamos, Dios? Dejar de pensar en nosotros, nuestra comodidad y recordar, a ti te pertenece todo poder, gloria, honra, Señor, solamente a ti, es nuestro privilegio poder ser usados para ello. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tu plan se cumple. Porque a pesar de nuestra inseguridad, miedo, Señor, tú tienes control. Él es fiel, Señor.
omnipotente y poderoso, tanto que sin importar lo que yo diga o que tan lejos corra, Señor, sé que si es tu voluntad me traerás de regreso y me harás escuchar y ver y confesar con mi boca que tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos de gran manera para ver, para verte, para oírte, seguirte, Dios. Confiamos y sabemos, Dios, que cuando confesamos, tú escuchas y actúas inmediatamente. Porque tu palabra así lo dice. Todo aquel que confiese al Señor con su corazón será salvo. Y tú eres fiel a ellos. Lo vemos una y otra vez en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Amén.